Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com, todo en minúscula, si tienes alguna inquietud o alguna necesidad de oración o de algo más personal. Hoy quiero que tomes tu Biblia conmigo por el libro de Proverbios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Proverbio capítulo 23, versículo 13 y 14. Dice ahí su palabra: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Castígalo con la vara, y librarás su alma del Seol. Hoy hemos leído o vamos a leer libro de Proverbios 23, 13 y 14. Dice la palabra: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Tenemos dos enseñanzas aquí en este versículo 13. Una, primeramente la palabra no rehuses. No rehuses corregir al muchacho. O sea, no rehuses corregir al joven o incluso al pequeño. ¿Por qué no también? Porque no nos dice la edad. No rehuses corregir al pequeño. Porque muchas veces parece que los niños no se les puede reñir, no se les puede, en algún momento dado, por ejemplo, gritar. Parece como que es algo que la sociedad ve con malos ojos. Parece como que la sociedad esto, como que no lo ve correcto. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos visto las noticias? Como hijos han denunciado a padres. ¿Por qué? Porque les han pegado incluso. Yo no digo para nada de que se maltrate a ningún niño, ni a ninguna persona, para nada. Pero yo recuerdo, cuando yo era muchacho, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, que bien mi madre y mi padre me daban a veces una bofetada. Porque lo necesitaba, porque era correcto, porque así mis padres me estaban corrigiendo. Y era provocado porque yo posiblemente no quería hacer algo y ellos querían que lo hiciera y yo discutía, o yo me encabezonaba en que no. Y llegaba un momento en el que la única manera de yo obedecer era esta: o bien un cachete, o bien una torta, no lo sé. Pero para mí no fue traumático. Para mí no fue algo que causó en mi vida un trauma. Al contrario, entendí y comprendí quién era la autoridad en casa. Entendí y comprendí quién era quien mandaba. Y entendí y comprendí que yo era el niño y mis padres eran quien me habían creado, quien tenía la experiencia y quien estaban enderezando mi vida. Porque nadie nace sabiendo, nadie, absolutamente nadie, nace conociéndolo todo. Conforme crecemos, empezamos a andar, empezamos a hablar, empiezan a salirnos los dientes, empezamos a comer, pasamos de la leche a la papilla, de la papilla a la comida sólida y poco a poco empezamos a darnos de comer, luego nosotros comemos, andamos, nos enderezamos, crecemos, hasta que ya aprendemos un poquito más al colegio, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice: no rehuses corregir al muchacho. Porque cuántas y cuántas veces vemos a niños que son como ciclones, a niños que son como terremotos, que donde van causando mella y donde van no quieren que vuelva por segunda vez. Que no obedecen a sus padres, que no obedecen a sus abuelos o que no obedecen a sus educadores
o personas responsables para con ellos, sino que hacen lo que bien le parece y lo que bien le viene en gana. Y a veces, muchas veces, estas criaturas avergüenzan a sus padres o avergüenzan a aquellos con los que los llevan y los traen. Y dice la palabra en la segunda parte del versículo: si lo castigas con vara, no morirá. Mira lo que dice la Biblia: si lo castigas con vara, no morirá. En el tiempo que se usaba la Biblia, o bien era una vara de olivo, o bien era una vara de cedro con lo que se castigaba. Pero no era un castigo radical, era simplemente un toque de atención cuando se daba, tanto para que aprendiera, para que estuviera atento o para que obedeciera. Dice, castígalo con vara. No dice que lo castigues con puñetazos o que lo castigues con golpes, no, con vara. ¿Por qué? Porque a veces esta vara picaba mucho, dolía mucho, pero no hacía daño, lógicamente, sino que simplemente dolía mucho en el picor, producía picor o dolor, pero se iba al poco tiempo. Esta es la enseñanza que el Señor quiere que tengamos para con nuestros hijos, que sean corregidos en aquello que tienen que ser corregidos cuando son pequeños, cuando están absorbiendo todo lo que sus ojos ven y todo lo que su mente puede captar. Pero recuerda, tienes que dar testimonio en tu casa de esa enseñanza. Tienes que dar testimonio con tu esposa o con tu esposo de esa enseñanza. Porque si discutes, si peleas, si porfías con tu compañero o con tu compañera en el hogar, esos tus hijos lo van a ver. Pero si por el contrario dialogas, hablas y expones razones, el porqué de un comportamiento o el porqué de una decisión u otra, tus hijos lo van a entender. ¿Cuántos y cuántos padres en estos días le dicen a sus hijos, no porque yo lo digo, no porque yo lo quiero? Y los hijos no lo entienden y no lo comprenden el por qué su padre o su madre le está dando este comportamiento. Y no le expresan con claridad y no se lo dicen con libertad el por qué no quieren que haga esto, no quieren que haga lo otro, porque no es bueno para ellos, o no es el momento, o no es la oportunidad. Por eso sigue diciendo la Biblia en el versículo 14 de Proverbio 23, castígalo con la vara y librará su alma del Seol. Por segunda vez nos lo dice, castígalo con la vara. No tengas temor de castigarlo con la vara. No, vuelvo a decir lo mismo, no te excedas en los golpes, no te excedas golpeándolo, simplemente uno. Dice aquí la palabra con la vara era en aquel tiempo. Hoy, por ejemplo, con algún cachete, sin dolor, sin importancia, pero hazlo en el momento oportuno. No lo hagas con ensañamiento, no lo hagas con violencia, no lo hagas para que le haga daño, pero sí hazlo en el momento oportuno, en el momento adecuado para cuando empiece a discutir, cuando empiece a porfiar, cuando empiece a querer tener la razón, cuando empiece a querer tener más poder que tú en tu casa. Cuando quiera estar por encima de ti, ese es el momento en el que debes corregir a tu hijo o a tu hija con la vara. Con esta vara en la que se daba en aquel tiempo un simple toque con esta vara para que se pusiera firme y para que entendiera y comprendiera lo que tiene que hacer. Castígalo en el sentido, repréndelo, porque lo estarás ayudando, porque estarás preparándolo para la vida futura, lo estarás capacitando para que aprenda a obedecer a la autoridad, para que aprenda a obedecer quien está por encima de ti, para que aprenda a obedecer lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, para que entienda, para que comprenda que tiene que empezar por respetar a sus padres y luego a los que le rodean, y que con violencia y que con malos gestos y que con enfados y con llanto no se solucionan las cosas, porque dice la última parte del versículo 14, y librará su alma del Seol. El Seol simboliza la muerte, el Seol simboliza la amargura, el Seol simboliza todo lo negativo, todo lo despreciado y lo despreciable. Eso es el Seol. ¿Cuántos y cuántos hijos, por no tener una buena educación de sus padres, por no tener una correcta enseñanza, sino que los han dejado que hagan lo que quieran, como quieran, cuando quieran, donde quieran, y no le han prohibido, no le han puesto normas, no le han establecido parámetros, no le han querido enseñar lo que está bien y lo que está mal, no han querido tener
tiempo con ellos para enseñarlos de juego, de convivencia, de compartir, sino que por el contrario, déjame, que tengo cosas que hacer, déjame porque vengo cansado del trabajo, déjame porque vengo agotado de las actividades, tu madre que te enseñe. No, hay que pasar tiempo con los hijos, hay que pasar tiempo dialogando con ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, viendo que tú eres su padre o su madre, que vas a estar ahí, no su amigo ni su amiga, cuidado, no su amigo ni su amiga, pero sí su padre y su madre, que va a estar ahí cuando lo necesite. Pero siempre, siempre enseñándole que la vida, cuando desde que somos muchachos, la vida es una enseñanza hacia el futuro. Y con triantes lo enseñemos, y con triantes se lo enseñemos a los hijos y lo comprendan, será mejor para su vida, porque los muchachos son como adultos jóvenes. En todos los sentidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes escucharme en www.radiotierraprometida.com o a través de tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio, Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.